Bueno, está con nosotros el maestro Francisco Burgoa, constitucionalista, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de una familia de abolengo, de abogados. Bienvenido primero, gracias por estar aquí. Al contrario, Alejandro, muy buenos días. Hola, buenos días, gracias. Y como maestro de Derecho, como constitucionalista, te quiero preguntar, ¿qué Constitución tenemos hoy? ¿Todavía tiene el espíritu de la Constitución de 1917? Pues el espíritu lo podemos ver solamente en un 21% de la Constitución, porque prácticamente es el porcentaje que mantiene su texto original. Digo, la verdad es que también si nosotros queremos pensar que el texto original de 1917 debiese ser el mismo 106 años después, indudablemente ¿no? Son dos Méxicos, dos realidades, que la Constitución ha tenido muchísimas reformas en 106 años, indudablemente 764 reformas en esos 106 años, que muchas de ellas han sido cosméticas, que no han tenido mucha sustancia, otras han sido trascendentales, el hecho del reconocimiento del voto de las mujeres, por ejemplo, derechos humanos, perfeccionamiento del juicio de amparo, reforma al Poder Judicial, temas de democracia. Si no hubiera habido reformas al sistema político democrático, no tendríamos, por ejemplo, hoy esas alternancias en el poder a partir del año 2000, 2018, pero al final estamos hablando jurídicamente sí de la misma Constitución, pero desde el punto de vista de su contenido, indudablemente es una Constitución diferente que ha tratado de adaptarse a las condiciones del México actual. Es muy importante, porque si no, entonces tendríamos un problema si no se pudiera adecuar la Constitución conforme va cambiando el tiempo. Pero ¿cómo sí cambiar la Constitución? O sea, ¿cuándo sí es válido y no nada más por que voy a cambiar la Constitución porque no me gusta? ¿Por ocurrencias o por decisiones personales? Indudablemente, las demandas de la sociedad tienen que atenderse a cada contexto. Por ejemplo, el voto de las mujeres fue hasta el 17 de octubre de 1953. O sea, ¿por qué tantos años después, cuando en el seno del Congreso Constituyente no quisieron discutir el tema, a pesar de que Ermila Galindo, que es la precursora de los derechos político-electorales de las mujeres, estuvo intentando que lo discutieran? Félix Palavicino de los Constituyentes se opuso y otros más. O sea, hay distintos momentos en donde la misma sociedad demanda esos cambios. En la reforma político-electoral con Jesús Reyes Heroles en 1977 fue necesaria precisamente para que empezara a haber cabida de distintos pensamientos de oposición al régimen político predominante en el siglo XX. Entonces son, digamos, a partir de circunstancias específicas o muchas veces a partir de contextos, por ejemplo, diferentes, como una sentencia de la Corte Interamericana de la semana pasada en donde condena al Estado de México, por ejemplo, a eliminar el arraigo y a modificar la prisión preventiva. Hoy el Estado mexicano tiene que hacerlo, a pesar de que, por ejemplo, el secretario de Gobernación dice, bueno, es que no podemos nosotros permitir que la Corte Interamericana quiera intervenir en todo lo que es la forma en cómo tenemos nuestra Constitución. Son situaciones que hay que irlas entendiendo al paso del tiempo, al paso de las circunstancias, pero al final es una Constitución que sí se ha reformado, pero ha tratado finalmente de adaptarse, que ha crecido mucho en su contenido. En nada más 1917 tenía 22.500 palabras, hoy tiene más de 70.000. ¿Y quién la cambia? Por ejemplo, si el presidente dice, yo quiero cambiar esto, lo cambia y tiene que pasar por quién. ¿Quién tiene que dar el visto bueno para que se pueda cambiar un artículo en la Constitución, o aumentar o quitar? En términos de la Constitución, artículo 71 establece quiénes pueden presentar esta iniciativa: el presidente de la República, diputados, senadores y los congresos locales, además de los ciudadanos, en un 0.13% sobre la lista nominal de electores. El presidente de la República por sí solo no puede modificar la Constitución, se requiere la intervención de lo que se conoce como el poder reformador de la Constitución, es decir, el Congreso de la Unión, diputados y senadores, en una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes cuando menos, más la mayoría de los congresos locales. Entonces el presidente de la República presenta sus iniciativas y ya la mayoría calificada, 2/3 partes de diputados y senadores, más la mayoría de los congresos locales, son los que aprueban las reformas. En estos últimos años ha habido reformas que han tratado de darle esta consistencia hacia el proyecto del presidente de la República. Por eso habla de ese estado de bienestar, el tema, por ejemplo, de becas para jóvenes, para adultos mayores, que esto, digamos, es algo que se puede reconocer. Déjame hacer una pausa, Francisco, y te quiero preguntar, ¿por qué si un presidente jura cumplir y hacer cumplir la Constitución como está en el momento en que él protesta, por qué luego la cambian y hacen lo que quieren? Sobre todo cuando se trata de cambios
ideológicos y demás. Estamos con el maestro Francisco Burgoa hablando de la Constitución. Vamos a la pausa rápido. Continuamos en esta mañana con el maestro Francisco Burgoa, constitucionalista catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Te preguntaba antes de la pausa, Francisco, prácticamente todos los presidentes han cambiado la Constitución, han modificado la Constitución. Dicho de una forma, digamos, general, sí, aunque formalmente los presidentes no pueden cambiar la Constitución, pero cuentan para eso con las mayorías parlamentarias de su partido político o de los aliados. Por ejemplo, el actual presidente de la República, Morena, por sí solo no podía modificar la Constitución, pero Sí. para eso tenía o tiene al Partido Verde, al PT, al partido, al PES ahí en el Senado de la República. Entonces, sí, al final es que cada presidente quiere llevar a cabo sus iniciativas, sus transformaciones en la Constitución. Por eso tenemos hoy una Constitución muy amplia en su texto, poco entendible inclusive para los abogados, el hecho de estar discutiendo qué es lo que quiso decir el legislador. Y si para los abogados tenemos un problema de comprender la Constitución, ahora con mayor razón para cualquier persona que no tiene conocimientos Claro. jurídicos. ¿Y dónde queda aquello entonces de Prometo juro cumplir. guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo, Alejandro, que lo que comentas puede parecer una broma, pero parece que el guardar lo entienden como guardar la Constitución y olvidarse de ella. Porque el guardar es cumplirla y hacerla cumplir. Sí, sí. Y esta protesta constitucional del presidente de la República, de los servidores públicos, pareciera que en este sexenio es algo que se está olvidando mucho. Y por eso se requiere un poder judicial autónomo e independiente que pueda defender la Constitución, porque pareciera que el presidente de la República pone a prueba cada rato al poder judicial en términos de lo que son sus propias políticas, sus propios deseos para poder hacer las cosas como él quiera. Y esto es algo que le tenemos que recordar, porque precisamente esta protesta constitucional dice que en su caso la sociedad, la nación va a demandar al presidente, pero aquí, ¿cómo se puede demandar al presidente cuando él dice que el presidente ya no tiene fuero constitucional, lo cual es una absoluta mentira? Porque el presidente sí es cierto que puede ser enjuiciado penalmente por la comisión de cualquier delito, pero no es ante la Fiscalía General de la República o cualquier fiscalía como cualquier persona. Tiene que iniciarse un procedimiento muy similar como de juicio político, es decir, Ok. si el presidente comete un delito, hay que presentar esta denuncia ante la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados, en un órgano de acusación convertida, esté denunciando ante o acusando ante el Senado de la República y el Senado pueda estar dictando la sentencia. Eso implica que el presidente, aunque no se quiera decir con esas palabras, sigue gozando de Del un fuero, fuero, claro. claro. ¿Cómo cae el protección, comentario del presidente ante un constitucionalista como tu persona? No me digan que la ley es la ley. Pues la verdad es que sí es un tema que lo he dicho, que a mis alumnos se los comento, que esto es finalmente para analizarse, porque cómo es posible que el titular de un poder, el poder ejecutivo, vivimos en un sistema presidencial, sí, pero debe existir un equilibrio de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial. El hecho de que el titular de un poder, el presidente de la República, diga que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, si él lo dice, entonces en automático cualquiera de sus seguidores, de su partido político, de sus militantes, van a decir, bueno, si el presidente nos está diciendo que nosotros no cumplamos con la ley o solamente la cumplamos o la veamos a Cuando nuestra nos conveniencia, conviene, cuando claro. nos conviene, entonces, ¿qué nos espera en términos de lo que es este sistema político y el respeto a la Si Constitución? de por sí tenemos una impunidad de el 90% de los casos, ¿no? Quedan impunes, entonces imagínate nada más ahora con que si la ley es la ley y queriendo hacer a su antojo, me parece que es una falta de respeto y además de prudencia, ¿no? Ante una situación como la que se vive en el país. Pues falta de respeto, falta de prudencia, Paulina, pero es algo que se le tiene que recordar al presidente, Sí. pero pareciera que por más que se le recuerde, él simplemente interpreta Es lo muy que bueno quiera. para darle la vuelta. Claro, para darle la vuelta. Comentaste hace un momento Sí. el tema de lo que pasó en lo que es el protocolo de la ceremonia de la conmemoración allá en Querétaro, pero es un tema de que el presidente sí es muy hábil, pero esa habilidad tiene que ser recordada por los ciudadanos y sobre todo por el Poder Judicial, que tiene que hacerle frente a cualquier violación a la Constitución. Brevemente, para terminar, ¿qué opinas de que Santiago Krill, como presidente del Congreso, impidió que la escolta militar armada ingresara al recinto para rendir honores a la bandera? Como lo prohíbe la Constitución. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, sí debió haber cumplido la ley, pero
para impedir que ingresara cualquier arma a todo lo que es el recinto físico del Palacio Legislativo de San Lázaro. Es decir, él dijo que no entren al salón de sesiones, pero esa es una parte. No debe de entrar ningún arma, ni siquiera que provenga de algún legislador. Ni al estacionamiento. Ni al estacionamiento. Okay. Y ahí podemos ir a la historia como contemporánea, cómo se ha prohibido. Entonces sí fue, en mi opinión, una falla del presidente Santiago Krill. ¿Qué opinas de la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, que ayer, cuando llega el presidente, le aplaude, pero se mantiene sentada? Me parece que ella hizo uso de una dignidad para refrendar la independencia y la autonomía del Poder Judicial, porque sí me parece una falta de respeto que en términos del protocolo no se haya seguido que el presidente tiene que estar a su lado derecho, el presidente de la Cámara de Diputados, lado izquierdo, el presidente del Senado y luego ya la presidenta de la Suprema Corte. Y no, los mandan casi hasta el extremo, algo que persona que vea lo que es el protocolo de las ceremonias en Querétaro se va a dar cuenta que hubo un desaire, un desprecio del presidente hacia los otros dos poderes. Y de ahí que mi respeto porque si no están de acuerdo con él, los aleja, ¿no? Exactamente. Entonces, mis respetos para la ministra Norma Piña y espero que ella siga defendiendo la autonomía e independencia del Poder Judicial y de los jueces constitucionales. Pues, Francisco, siempre un gusto escucharte. Gracias. Consultarte. Al contrario, Alejandro. Y gracias por haber venido. Al contrario, Paulina. Gracias Gracias a todos. Gracias. Es un placer.